Muy bien, bienvenidos, bienvenidas, bueno, y a los que siguen la transmisión, gracias por estar ahí, atentos siempre. Y quiero comenzar diciendo que en el ámbito de la vida natural, por mucho que alguna persona no conociera de los términos espirituales que influyen en la vida natural, de alguna manera tiene una noción, aunque sea mínima, tiene una noción, sabe lo que tiene que ver con lo espiritual, ¿sí? Así de manera muy general. Ya no se diga el pueblo cristiano, la gente que conoce la palabra de Dios, pues conocemos y tenemos una percepción un tanto más clara de lo que es la vida en Cristo Jesús o la vida del Espíritu. Muchas veces la iglesia, nosotros, muchas veces nos atoramos y patinamos porque hay dos grandes rubros en la palabra de Dios, la Biblia. Hay dos grandes rubros que nosotros a veces nos cuesta diferenciar o nos cuesta desligar o ligar. Y esto tiene que ver con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Preguntaría, ¿alguno de ustedes ha encontrado párrafos un tanto complejos, se dice en teología, obscuros? Párrafos bíblicos obscuros, es decir, no tan claros para entenderse. ¿Los ha encontrado? O que hasta inclusive tienen una aparente contradicción. ¿Los ha encontrado? Y luego dice, ¿cómo? ¿Y este por qué? Aquí dice así y acá dice así, ¿por qué? Bueno, para los que ya pasamos por ahí y encontramos y a veces decimos, solamente Dios sabe, y luego nos salimos con un versículo pentecostalmente bíblico. Las cosas reveladas corresponden a nosotros, las cosas ocultas corresponden a Dios. Y es cierto, es un principio, pero hay cosas que no tanto tienen que ver con revelación. Hay cosas que yo no entiendo y no tienen que ver no tienen que ver con falta de revelación. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con mis costumbres. O sea, tengo unas costumbres tan arraigadas que me es difícil entender el concepto bíblico. Y entonces digo, estas son cosas ocultas, le pertenecen a Dios. No, es un asunto revelado y te pertenece a ti, me pertenece a mí, pero para eso tiene que haber un cambio en mi manera de pensar. Tiene que haber un cambio en mi manera de pensar. ¿Está bien? Entonces decía, la mayoría de las veces que uno se encuentra con circunstancias complejas en la Biblia, tiene que ver con un párrafo bíblico que tomaste del Antiguo Testamento y que luego lo tomas en el Nuevo y parece que no dicen lo mismo. Y entonces uno, como viene de un montón de costumbres humanistas o religiosas, lo trata de confrontar con eso y se hace cachitos. ¿Y quién gana? El humanismo. ¿Por qué? Decimos, porque es que lo otro como que no, es que no lo entiendo. A ver, no sé si ya pensó en algo. ¿Alguien ya pensó en algo? Por favor, ayúdenos. O sea, leíste un párrafo bíblico y parece que se contradice con otro. ¿Cómo cuál? O algún concepto en la vida diaria, inclusive que tú escuchas acá, dices, pero ¿por qué dicen así si también dice así? ¿No? ¿Nada? Ajá. Afanes 6, 32 y 33 creo de Mateo. Exacto, exacto. Primero, Jesucristo nuestro Señor dice, ¿qué dice? Que no te afanes y que no andes atrás de las cosas como la comida o la bebida, porque eso pertenece a los paganos. ¿Está bien? Pero luego el apóstol Pablo viene y dice, y el que no trabaja, que no coma. Caray, dices, y ahora ya. Gracias, con tan buen punto. Muy, muy buen punto. Y allí en donde nosotros nos acomodamos de acuerdo a nuestra costumbre. Es decir, si soy holgazán, entonces digo, Mateo. Y si soy esclavo del trabajo, digo, pues es que Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. Y ya está trabada la iglesia y atorada y patina en el mismo lugar. ¿Ve? Y tú dirás,
Pero esas palabras de nuestro Señor Jesús son del Nuevo Testamento. Bueno, como siempre les he dicho, nuestro Señor Jesucristo es la transición entre el antiguo y el nuevo pacto. Entonces nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra a traer el reino de Dios, a mostrarnos el reino de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es ese reino de Dios? ¿Ese reino de los cielos o ese reino de Dios mencionado desde el Antiguo Testamento? Pero ahora Él lo trae aquí. Entonces, como que si yo dijera, gracias, me ahorraste el trabajo, como que si yo dijera, nuestro Señor Jesucristo está parado entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Y entonces, cuando Él está hablando del Antiguo o del Nuevo. ¿Ve? Y ahí nos pone así como que nos mueve el tapete. Mire, si usted va a Mateo 5, va a encontrar varias ocasiones en donde nuestro Señor Jesucristo dice, bueno, según la versión que leas, ¿no? Pero la que más leíamos, o la que más se lee, la Reina Valera, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, escucha otra vez, parado en la transición, ¿ok? Oísteis que fue dicho, ¿dónde? En el antiguo pacto, mas yo os digo para el nuevo pacto, pero Él está aquí. Entonces, fíjese la labor que le tocó a nuestro Señor Jesucristo de picar piedra. ¿Por qué? Porque le está hablando a los del antiguo pacto, cómo debe ser el nuevo pacto, pero Él está parado aquí. Es increíble. Él no ha resucitado, no ha muerto, no. Él está aquí. Entonces está en el antiguo pacto, efectivamente. ¿El nuevo pacto con qué se selló? Con la sangre de Cristo. Aquí todavía no había sido derramada su sangre. Bueno, entonces, la ley está escrita inicialmente está escrita en el antiguo pacto, y ese es el antiguo pacto. Y se dicen muchas cosas en la ley, muchos mandamientos, muchos preceptos, muchas obligaciones, que luego viene nuestro Señor Jesucristo para el nuevo pacto y las resume en una frase matoncísima por necesidad, letal. ¿Cómo dijo? Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande? Ama al Señor tu Dios y todo lo demás, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí descansan la ley y los profetas. O sea, Él viene y dice, todo esto yo se los voy a hacer en un solo paquete. Los 10 mandamientos y los 600 que vinieron después, de mano humana. Los 10 vinieron de mano divina y los 600 de mano humana. ¿Está bien? Y luego Jesús se para aquí en medio y dice, voy a hacer un solo paquete. De todo esto, ¿sí? Acá está. ¿Qué? Ama al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí están la ley y todos los profetas. ¿Qué faltó? No lo hizo, evidentemente no lo hizo, pero faltó que lo tirara al cesto de la basura. Pues ya lo hizo un puño. Pero no, evidentemente no era para eso. Yo no vine a quebrar la ley, yo vine a cumplirla, dice nuestro Señor. Pero yo quiero ocupar este espacio de tiempo, breve por cierto, a manera de introducción para decirle que percibir la vida en Cristo Jesús tiene que ver con un cambio de mentalidad, tiene que ver con un cambio en la manera de pensar, que nos va a llevar a un cambio en la manera de vivir. Inclusive hay frases, alguien me decía, alguien muy prominente, por cierto, que no sé de dónde Dios me ha permitido hablar con personas muy prominentes, y en este caso apenas no tiene mucho, hablaba con una persona y hablaba de la frase mi iglesia, cuando los pastores decimos mi iglesia, y entonces yo le decía, no, es que no tengo iglesia. ¿Cómo? ¿Es pastor y no tiene iglesia? Sí, no tengo iglesia. ¿Por qué? Porque resulta que yo soy un ayudante con función pastoral en la iglesia de Cristo Jesús. Y entonces alguien, qué humilde. No, ¿qué voy a ser humilde? ¿Sabe qué soy? Listo. Listo, ¿por qué? Porque todos los problemas de ustedes son de Él, ustedes son su iglesia. Pues yo mando cargando los problemas de ustedes. Ay, que el hermano se sintió, pues que se siéntame.
¿No? ¿Yo qué? No es mi iglesia, es la iglesia. Ay, pero entonces no le duele la vida de los hermanos. Pues sí me duele, pero yo no di mi vida por ellos. Le duele más al dueño. Entonces yo me desafano. Entonces yo le decía a esta persona, le decía eso, que esa frase ya la quité de mi vocabulario. Pero lanzaba una expresión de júbilo. Oye, sí, es que tienes mucha razón, que hasta la manera de hablar deberíamos cambiar. Bueno, pero si no cambia nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir, menos va a cambiar nuestra manera de hablar. Bueno, ¿cómo va, no? Anoche muchos nos gozamos cuando alguien preguntó algo acerca de la tesorería, ¿no? Los que estuvimos ahí. Y la respuesta fue, bien, bendecidos estamos en la tesorería. Dije, qué bueno que dijo así. Oye, imagínate si contesta, pues no, ahí estamos, pobrecitos nosotros, pero algún día el Señor nos dará para la del perro. No, no, no. ¿Ves cómo tiene muchísimo que ver nuestra manera de pensar? Que va a ir directamente proporcional con nuestra manera de vivir, en la manera en que cambia nuestra manera de pensar. Entonces, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo se para ahí en medio y 6, 7 ocasiones, oísteis que fue dicho, pero yo les digo. Y todas haciendo cachitos a la gente de acá. ¿Por qué? Porque decían, oísteis que fue dicho, si alguien te carga por una milla, no, si alguien te hiere una mejilla, pues ya déjate. No, pero yo te digo, si alguien te pega una mejilla, ponle la otra. Si alguien te carga por una milla, ve 2. No, o sea, entonces ya estaba la ley y era pesadísima para el antiguo pacto, ¿está bien? Y ahora se la pone al doble. Al doble. Entonces necesitamos entender esa pequeña línea que divide el Antiguo y el Nuevo Testamento. A lo mejor estoy exagerando la frase, porque no es que divide, es que une. ¿Sí? Dicho de manera más congruente, la línea que une el Antiguo y el Nuevo Pacto. Y cuando entendemos eso, entonces, hermanos, podemos ser un poquito más objetivos y nuestra vida puede ir un poquito más en línea con los preceptos del reino de Dios. Mire, en eso estaba el apóstol Pablo batallando porque los hermanos se habían quedado como se dice por ahí, en el limbo. Se habían quedado atorados ahí. ¿Venían de qué? Del antiguo pacto. Y llegan al nuevo pacto, y ahora estamos hablando del apóstol Pablo, ya no en la línea, sino de este ladito de la línea. Y están los hermanos entregados al Señor, fueron bautizados con el Espíritu Santo, miraron milagros, señales, prodigios, maravillas, o sea, de todo lo que allá estaba como profetizado. Allá era una profecía, aquí vino la confirmación y acá ya está la práctica. Todo eso está pasando. Pero resulta que este párrafo bíblico que siempre así nos causa como que algo muy fuerte, cuando Pablo se dirige a los hermanos de la región de Galacia, o sea, a los Gálatas, y comienza diciendo esta versión que es me parece la NBI, Gálatas torpes. La Reina Valera, Gálatas insensatos. Una de las versiones de la Biblia católica, Gálatas estúpidos. No, y el amor de Cristo, ¿dónde se quedó? Ese es el punto. Cuando no, o sea, hay que diferenciar, hay que ver qué es lo que une. ¿Por qué esas frases? ¿Por qué esa palabra tan fuerte del apóstol Pablo? Por lo siguiente. ¿Quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron su mensaje? ¿Cómo recibieron los Gálatas el Espíritu? ¿Cómo lo recibieron? ¿Por cumplir las obras de la ley? ¿O, dice, o por la fe con que aceptaron el mensaje? Evidentemente,
por la fe con que aceptaron el mensaje. Tan torpes son, después de haber comenzado aquí, después de acá, ¿sale? Antiguo pacto, la transición y ahora aquí el inicio del nuevo pacto. Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Conteste. Por la fe con que aceptaron el mensaje. ¿Sí? Dice, así fue con Abraham, le creyó a Dios y fue llamado justo. Le creyó a Dios y Abraham, ¿dónde desarrolló esa creencia? En el antiguo pacto. Y en el antiguo pacto cumplió la ley. No, en el antiguo pacto le creyó a Dios y fue llamado creyente. No, fue llamado justo. Es glorioso, ¿ah? Dice, por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe, o sea, todos los creyentes. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham: por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Abraham, el hombre de fe. ¿Está bien? Abraham, el hombre de fe. Dice, todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado. Por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Lo que quiero decir es esto: la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Hijo, tantos preceptos y mandamientos y ordenanzas de la ley, para resumir todo ¿en qué? En la fe de Abraham. Y como Abraham le creyó, entonces dice, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte, y sin embargo, Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? ¿Estará la ley en contra de las promesas de Dios? Según el apóstol Pablo, de ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo.
Aquí termino el pasaje bíblico de Gálatas 3 y dice, me centro en el 24, así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Dicho de otra manera, ¿cómo vamos a entender o a recibir la revelación del antiguo pacto? Desde el nuevo pacto, por esta transición gloriosa, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el envío de su Espíritu a nuestra vida. Pero ahora nosotros necesitamos cambiar la manera de pensar, entonces va a cambiar la manera de vivir. ¿Está bien? Necesitamos permitir que cambie nuestra manera de pensar. ¿En cuanto a qué? En cuanto a lo que decimos ya conocer y que nos ha alcanzado, como a los Gálatas les alcanzaba. Cuando llegaste a Cristo, trayendo el párrafo bíblico acá, Pablo le dice a los Gálatas, les pregunta cómo es que recibieron el Espíritu Santo. Bueno, ahora para nosotros, cuando usted y yo llegamos a Cristo Jesús, ¿llegamos por nuestro buen comportamiento? Jamás mente. Llegamos, ¿por qué? Por la fe, porque creímos en Él y entramos a su reino. Entonces ya estamos en su reino y necesitamos seguir ¿qué? Creyendo en Él. Y para creer en Él necesitamos ir a su palabra. Y cuando vamos a su palabra debemos analizar, todo es Biblia, todo es palabra de Dios, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Pacto debemos analizarlo o recibirlo desde el Nuevo Pacto. ¿Me entiende? Porque ahí es en donde la iglesia ha batallado y se ha hecho una mezcolanza actualmente. Y hay muchísimos, muchísimas derivaciones, pero dos principales, donde la iglesia contemporánea patina. Cuando hay algo que a su manera de pensar, cuando hay algo en la Biblia que a su manera de pensar no le gusta, ¿sabe qué hace? Va corriendo al Antiguo Pacto, encuentra un párrafo bíblico y trae y se lo aplica. ¿Sí? Cuando encuentra un párrafo bíblico de acá que no le gusta, dice, eso es Antiguo Pacto, no vale. ¿Sí? Entonces, hizo de la Escritura la iglesia contemporánea en una buena cantidad, hizo de la Biblia, o sea, encontró en la Biblia una manera casi mágica de vivir como el ser humano quiere. ¿Por qué? Porque agarra un poquito de allá si le conviene, si no le conviene deja y agarra de acá. Y no se trata ni de allá ni de acá, se trata de entender los dos pactos y el propósito eterno de nuestro Señor, alcanzarte a ti y alcanzarme a mí. Si hubiésemos estado en el Antiguo Pacto, ¿nos alcanzaría cómo? ¿Dónde? Si estuviésemos en la ley, en el Antiguo Pacto, ¿nos alcanzaría cómo? ¿Cómo alcanzó a Abraham pues? Por la fe. Nos pondría un reto y si nosotros le creíamos, listo, estábamos adentro. Dice, ¿eso es nuevo pacto? No, es nuevo en el antiguo. Pero es la fe. Y luego llegamos al nuevo pacto y sigue siendo la fe, pero por favor, a ver, todos somos creyentes. Una frase que mencionaba a menudo Daniel Chipola, decía, creyentes incrédulos. Porque nos llamamos creyentes, pero no creemos. O sea, a la hora de la verdad no creemos. Ejemplo, nos llamamos creyentes y decimos, no, vamos a hacer esto o aquello, pero quién sabe si vamos a tener el dinero. Y creyente, incrédulo. Vamos a hacer esto y esto para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Y si Dios lo permite, aunque quién sabe si vamos a tener. Está creyendo, pero a la vez está dudando. No, ahí tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Cuando se nos presenta un reto, tiene que cambiar nuestra manera de pensar. No buscarle lo cómodo. No buscarle lo cómodo, buscarle lo incómodo, porque va a incomodar mi manera de pensar. Todo lo que yo aprendí, todo el historial que podría tener de mi vida de conocer la Biblia, no. El Señor quiere mostrarme, el Señor quiere llevarme, quiere emparejarme un reto. De veras, hermano, día tras día nos va a emparejar
retos. Bueno, casi para terminar, sigo con esta parte como introductoria. A ver, ¿quiénes somos como iglesia? Iglesia en general, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? Diga algo de la iglesia. Representantes de Cristo. ¿Qué más? El cuerpo de Cristo. ¿Qué más somos como iglesia acá en la tierra? ¿Qué somos? Embajadores. Embajadores. Me fascina esa palabra embajadores porque es la que usa el apóstol Pablo ya para nuevo pacto, ¿no? Embajadores. ¿Qué hace un embajador? Yo siempre digo, gestiona a nombre de su país en otro país. Me queda como anillo al dedo. Es un gestor. Un embajador es un gestor que viene con toda la autoridad de su país para hacer algunas gestorías en otro país. Eso me gusta. Somos ciudadanos del reino de los cielos y estamos en este país llamado México, ¿sí? ¿Y para qué estamos? Para hacer gestorías, no para hacer gestos, para hacer gestorías, para gestionar. Mire, quiero leerle de corrido solamente y ir aterrizando la idea de esta primera plática. Quiero mencionarle algo. Somos lo mejorcito que la raza humana tiene, ¿está bien? ¿Le gusta lo mejorcito? ¿O lo mejor? Lo mejor. Somos lo mejor que la raza humana tiene. La iglesia de Cristo Jesús es lo mejor que la raza humana tiene. ¿Está bien? Podríamos decir que la raza humana, que para la raza humana la iglesia es sello de garantía. ¿Podríamos decirlo? Sí, ¿no? Sí. Bueno. Fíjese que ya sabe que soy un poco metichón, ¿no? Metiéndome por aquí y por ahí. Hay cosas que yo cuestiono mucho por mi ignorancia. O sea, como ignoro muchas cosas, entonces las cuestiono, porque las ignoro. Entonces cuando tú me dices, no, espérate, eres un ignorante, pues entonces ilústrame. Ya me ilustras y ya me sacas de la ignorancia. ¿Está bien? Bueno, entonces por ignorancia he sido así como que muy a cuestionar algunas cosas. Y entonces siempre he pensado, cuando se dice, sálganse tantito de la Biblia, para que me capte la idea, porque si no, ¿y esto cómo lo relaciono con Gálatas? No, espéreme, déjeme explicarlo de esta manera. No sé si he escuchado que hay algunas personas prominentes, lamentablemente en la política se da mucho, que su nombre personal lo registran como una marca y entonces lo tienen su nombre como una marca registrada. ¿Sí? ¿Ha escuchado eso? ¿Eso qué quiere decir? Que tú no puedes ponerle su nombre personal, con su nombre personal etiquetar algún producto o servicio que prestes o que vendas. No puedes. ¿Por qué? Porque ya es una marca registrada. ¿Está bien? Entonces tú no puedes poner, no sé, platanitos. Ajá. No, tú no puedes poner platanitos y poner la figura de una señora así con coleta de caballo. Así. Son marcas registradas, no puedes utilizarlo. ¿Está bien? Y bueno, ese es un asunto, pero el otro, las famosas certificaciones que a mí me dieron muchísimo dolor de cabeza. Las famosas certificaciones. A ver, trato de explicarlo de esta manera. Y disculpen en mi ignorancia, en mi limitación. Yo me preguntaba, ¿por qué ángeles el país del norte tiene que certificar mi producto? Y la respuesta es porque él me lo va a comprar. Por eso pues yo le mando mi producto si quiere que lo compre y si no que no lo compre. Sí te lo compran y todo, pero necesitas llevar un sello. Sello y su abuelo.
¿Pero por qué? Yo siempre cuestiono eso, ¿pero por qué? Y tiene que ser, si es producto del campo no elaborado, vámonos. A algunos rubros ahí menores y vámonos. Pero si yo le quiero dar un pequeño proceso a mi producto del campo, entonces necesito una certificación de una, ¿cómo diríamos? De un ente regulador en Estados Unidos que tiene que ver con alimentos. Mi producto es grado alimenticio. Entonces yo decía, pero si nada más es azúcar, le vamos a poner azúcar nada más. Y en mi ignorancia, ve. Ellos decían, ok, está bien, lo vas a mandar con azúcar, necesitamos las facturas del azúcar que nos compraste a nosotros. O sea, nosotros teníamos que comprar azúcar al país vecino con documentos, pues, y comprobar que esa azúcar la ocupamos para elaborar nuestro producto y entonces ahora lo podemos pasar para allá y si nos lo compran. ¿Por qué no le pusimos nuestra azúcar? Le pusimos su azúcar. Da coraje, ¿no? ¿Te sale lo nacionalista o no? Pero ¿cómo? Pues si nuestra azúcar es la mejor. Mira, yo te diría que nuestra azúcar es la mejor. Lo que no es tan mejor es el trato y el proceso que se le da. Es algo muy cochino, antihigiénico. Y entonces aquellos se aseguran, dice, pues si quieres nuestra azúcar y procésale y dale. ¿Ya? Bueno, entonces siempre tuve ese, así, pero ¿por qué sus certificaciones? Y valen un dineral. De repente empiezo a ver una certificación, empiezo a ver un icono en algunos productos que soy bien metiche porque soy ignorante, entonces me tengo que andar metiendo para saber. Y entonces entiendo, y entonces me empiezo a meter allí y comienzo a ver un sello que traen varios productos mexicanos y luego en todo el mundo. Un iconito chiquito así, con una K que dice kosher. Y para los que ya hemos estado un poquito más enfrascados con la Biblia, enseguida me sonó, esta es una palabra hebrea. Y kosher es una palabra hebrea, yo la conozco. Pues yo sé lo que quiere decir kosher. ¿Y por qué es una certificación kosher? Chihuahuas. ¿Y quién la da? Pues ¿sabes quién la da? Los judíos, los israelitas. Y la venden en todo el mundo, su certificación. No sé si me estoy explicando. Tú puedes usar su logo o su icono, lo sellas tus costales de azúcar o tus palomitas o todo lo que, ¿sí? Pero bajo un convenio. Y ahora les voy a leer de corrido acerca de esta palabrita tan rara de origen hebreo y que no permitieron que se tradujera ni al inglés, ni al español, ni a ningún idioma. Dicen ellos, se queda en el idioma de Dios. Es que ellos dicen que Dios va a hablar hebreo. Cuando estemos allá dicen que hebreo es el idioma. Pues yo no le cuestiono eso. Una de esas sí, ¿no? Bueno, muchas preguntas acerca de esta certificación. Yo solamente, como soy ignorante, entonces me metí a investigar por aquí, por ahí y encontré estas definiciones. Dice, ¿cuánto cuesta la certificación kosher? ¿Es redituable? Dice, el costo de la certificación depende de varios factores, donde el número de productos e ingredientes a verificar son los más importantes. Una pequeña o mediana empresa puede pagar desde 35,000 pesos para obtener su distintivo, pero este debe renovarse cada año. Una pequeña empresa, ¿qué es una pequeña empresa? ¿Quién tiene acá una pequeña empresa? ¿Quién vende algo? ¿Ves? Eso es una pequeña empresa. Ahora, si quieres certificarla, tienes que pagar 35,000. Dice, pues 35,000 al año, mejor me los clavo y no me certifico nada. Estoy tratando de que le des dimensión, ¿sí? ¿Cuánto cuesta? ¿Y qué? ¿Y nomás se trata de pagar? No, chiquito. Ahorita voy a seguir leyendo. No se trata de pagar y ya te dan tu certificación, listo, no. Dice, los directivos pues aseguran que es un proceso del todo redituable para las pequeñas empresas, porque además no suele requerir inversiones de nuevos equipos. Ponga mucha atención acá, por favor. La certificación kosher
no necesita de nuevos equipos. Va a certificar lo que ya tienes. Dices, pues entonces sí es comprar nada más un… No, escucha. Dice, por ponerte un ejemplo, para cocherizar tu pequeña empresa, ¿sí se entiende cocherizar? Disculpe el mexicanismo. Para cocherizar su pequeña empresa, dice, ejemplo, una batidora. ¿Tu rubro tiene que ver con batidora? Sí, mira, te quedó. Dice, ejemplo, una batidora basta con lavarla con agua hirviendo durante 10 minutos y así eliminar cualquier ingrediente no apropiado. ¿Ya se cocherizó tú? ¿Qué dice? Batidora. Dices, chihuahuas, pues no está tan complejo, es fácil. Como no estás frente a la cámara, nadie sabe con quién estoy hablando, te voy a preguntar, ¿cuántas veces has lavado 10 minutos con agua hirviendo tu batidora? Rápido. Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque uno es de rápido y ya, no, cocherizar no es de rápido y ya. ¿Es muy caro? ¿Le saldría muy caro? No. Pésquela, pésquela. Otra vez. Por ponerte un ejemplo, para cocherizar una batidora basta con lavarla con agua hirviendo durante 10 minutos y así eliminar cualquier ingrediente no apropiado. ¿Cuántas veces tienes que hacer esto? Todas las veces que la vas a usar y te van a dar tu certificación y vas a pagar 35,000 pesos mensuales. Anuales, perdón. Anuales. Ajá, cada año, sí, anuales. Mejor no la lavo. ¿Ves? 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 Otra vez, otra vez. Por favor, pongan mucha atención. Dice, definición de la palabra kosher. Dice, que respeta las prescripciones rituales del judaísmo. Aquí nos metimos en problemas. Escucha, que respeta las prescripciones rituales del judaísmo. Y uno dice, ¿qué ángeles tiene que ver el judaísmo con la batidora limpia? Tiene que ver, ¿te suena a las cuántas veces se lavaban las manos los? ¿Sí? Dice que respeta las prescripciones rituales del judaísmo y que por tanto puede ser consumida por los creyentes. ¿Y qué tienen que ver los creyentes en el mercado mundial? Nada que ver. Pero si quieres esa certificación, tiene que pasar por ahí. Ok. Sigo. La palabra hebrea kosher significa apto, adecuado o conveniente. Apto, adecuado o conveniente. Los alimentos kosher son los alimentos que se preparan de acuerdo a normas dietéticas judías, los cuales son permisibles para el consumo puesto que cumplen con los requisitos de la dieta de la Biblia hebrea. ¿Qué tienen que ver los preceptos de la Biblia hebrea en una certificación de carácter internacional? Ya sé, usted está preguntando, ¿y los productos chinos? Bueno, es la antítesis. ¿Sí? ¿Sabe que ya lo clonaron? La certificación kosher ya la clonaron y entonces les cayó la ley con todo. Con todo. ¿Por qué? Porque no se anden pasando de listos. Por eso sacan marcas, por ejemplo, si hay una marca, bueno, marcas no va. Pero si hay una marca ahí, entonces una parecida. Bueno, sigo leyendo acá, deje a los asiáticos en paz. Los productos kosher comercializados suelen llevar una certificación o símbolo para identificarlos. Significa que el producto ha sido certificado, bueno, por esta certificación, discúlpeme la expresión, kosher. Dice, para que tú kosherices tu empresa, dice, dentro de los requisitos, dice, se le asignará, estamos hablando de la cámara para acá, se le asignará a su pequeña empresa un rabino coordinador. ¿Y qué rabino coordinador? Ni qué eso. ¿Cómo rabino coordinador? Si este es un asunto meramente ¿qué? Meramente empresarial, pues es una pequeña empresa. Quiere que le dé lana, que le inyecte recursos y que se vaya para adelante y vámonos. Un torchal y queda. No.
se le asignará a su empresa un rabino coordinador, quien inmediatamente se pondrá en contacto con ustedes a fin de brindarle una atención personalizada. Eso quiere decir que el hombre, ¿qué? ¿Y qué hombre? Rabino coordinador. O sea, ¿coordinador? No, rabino coordinador. ¿Sabes quién es un rabino? El apóstol Pablo es un rabino. Nuestro Señor Jesús, Gamaliel. O sea, va a ir a tu casa, a ver la batidora. Dice, se le asignará a su empresa un rabino coordinador quien inmediatamente se pondrá en contacto con ustedes a fin de brindarle una atención personalizada y resolver cualquier duda que pudiera existir. Dice, si para lavar una batidora va a ir a mi casa, ¿sí? ¿Cuánto te va a cobrar? Basándonos en la información proporcionada por tu empresa, prepararemos un presupuesto de certificación anual, que ya viste la mínima, ¿cuánto es? Dice, este presupuesto no está relacionado, otra vez, mucha atención. Acuérdense que empezamos a hablar del antiguo y del nuevo. Dice, este presupuesto no está relacionado de ninguna manera con los volúmenes de producción. O sea, si haces más, te van a cobrar más, ¿no? Dice, sino únicamente con los costos de supervisión. O sea, nomás te van a cobrar los famosos, ¿qué? 35,000. No le alcanzan para los boletos al rabino coordinador. Pero va a viajar desde Israel para venir a todo el mundo. Dice, una vez aprobado el presupuesto, se preparará la visita inicial, es decir, después de tu depósito. Se programará una visita inicial a la casa tuya por parte de un rabino ejecutivo. ¿El otro era qué? Coordinador, y este es un rabino ejecutivo. O sea, puros, para los que no, bueno, no creo que, ¿verdad? Pero por si alguien, un rabino es un maestro de la ley judía, de la religión farisea, experto en la ley de Moisés. Ese es un rabino. ¿Qué necesidad para ir a ver la batidora? Dice, se programará una visita inicial a su planta por parte de un rabino ejecutivo, el cual observará las diferentes áreas y evaluará si están preparadas para producir kosher. A su vez les brindará asesoría para que el programa kosher sea un éxito de cara al futuro. El rabino preparará un informe de su visita, el que deberá ser aprobado por el Consejo Rabínico de Kosher. Ya lo estoy aburriendo, es la idea. Y solamente son extractos, que conste que yo no los plagié. Yo los encontré por ahí en internet de manera libre y solamente estoy leyendo. Sí, porque al rato van así que yo dije que yo, no, yo solamente estoy leyendo lo que encontré ahí de manera libre, están en la red. Dice, una vez aprobado el informe del rabino, se redactará y se le enviará su contrato. Incluirá los términos y condiciones necesarios para obtener y mantener la certificación kosher. Dígame algo. Usted de aquí se va a ir hablando hebreo. Pues ya me tiene hasta la kosher. Si es un buen adjetivo, ¿no? Ya me tiene hasta el copete. No, hermano. Vea, por favor. Y vamos a cerrar de una manera muy especial hoy. Mire, ¿a quién le interesa una certificación judía o hebrea o israelita? ¿A quién le interesa? Pues a nadie. Pero ¿sabe qué? Dicen los analistas que de 5 productos en el mundo, de 5 compradores, perdón, en el mundo, 3 compran kosher. O sea, van a comprar X producto, ven que tienes, busca el sello kosher, no el precio, y lo compran. Y uno dice, ¿pero por qué? Pues la fama que tienen los judíos. ¿Sabe qué es? Entre varias derivaciones de la palabra kosher es puro, pureza, genuino, auténtico. Kosher. Y entonces la gente que no conoce nada, pero que trata de cuidar su salud, y con tanta cosa que hay en el mercado con los químicos en los alimentos y cuánta cosa, pues enseguida van y encuentran el sellito ese y dicen, vámonos. Ahora yo no estoy diciendo que usted cocherice todo, no. Solamente leí esto como un ejemplo.
pero me llaman la atención dos, tres aspectos acá. Uno, ¿es muy complejo? ¿Es complejo? ¿Súper complejo? No, es como la gracia. Desde el antiguo pacto, pero ahora para el nuevo pacto es dificilísimo. Cocherízate, dificilísimo. Antiguo pacto, nuevo pacto, cocherízate, facilito. Ni necesito andar buscando. Va a ir un rabino a mi casa. Iglesia, hay un rabino, de hecho, en la casa de nosotros, la casa de cada uno de nosotros. ¿Está bien? Que te dice, lávalo bien, lávalo bien. Y está dentro de ti y no te cobra. Es el Espíritu de Dios. Y está ahí, va a estar ahí, va a seguir estando. Es nuestro abogado. Nos defiende. Nos dice, ya no, ya cálmate, ya. Torchal no. Arréglalo bien. No te pelees con la gente. Arréglalo. Haz lo correcto. Haz lo que sea kosher. ¿Ves? Bueno, hablaríamos más de esto. Hay muchísimo que hablar. Yo solamente lo quise leer. ¿Ve que es lo único que hice? Leer. Porque como soy ignorante, entonces ahora leo y me perdonas, pero ahora ya no soy ignorante. Y ahora si quieres, pégalo a Gálatas 3. Y Abraham cumplió algunos requisitos de la ley, no todos. Por lo tanto, cuando el rabino lo visitó, no era apto. ¿Está bien? Antiguo pacto. Pero Abraham decidió ¿qué? Creerle al rabino divino que vino a hablar con él y decidió creerle. Ahora Abraham es kosher. Y no solamente es kosher para él, en ti serán kosherizadas todas las naciones, todas las familias de la tierra. ¿Cuánto cuesta? Carísimo. No cuesta caro. Por eso me fascina este ejemplo. No necesitas nuevos elementos. No, nada más tu batidora, lávala por 10 minutos con agua hirviendo. O sea, no es algo que no tienes en tu casa. Que Dios me perdone, y si a usted necesita perdón también, que Dios lo perdone. Que Dios me perdone. En serio, porque no era tan complejo. Era más sencillo pues de lo que parecía. Esté de pie un ratito, vamos a la parte final, pero deja la cámara ahí, por favor. Generalmente acá terminamos las transmisiones y acá todavía sigue la fiesta, ¿no? Pero hoy creo que es conveniente que se siga la transmisión hasta esta parte. Mire, todos ustedes saben que nuestros queridísimos dueños del kosher están en conflicto. ¿Sí ha visto las noticias? Le han pegado a Israel muy feo. Le han pegado a Israel. Y como se dice por ahí, el mundo está dividido en dos: los que están con Israel y los que están contra Israel. O sea, Israel es la manzana de la discordia siempre. Yo le decía de una manera, ¿cómo sería? Metafórica, ¿no? Muy figurada. Le decía yo en la casa hoy, Dios, papá Dios, hoy amaneció haciéndose así. Así. ¿Y qué hacía? Sentía algo raro en la niña de su ojo. ¿Por qué? Porque le pegaron a Israel. ¿Entiende eso? Israel es como la niña del ojo de Jehová y le han pegado. Entonces Dios amaneció así como que con una lagaña. Siento algo raro en mi ojo. Sí, le pegaron a Israel. Hermanos, sin afán de politizar ni meternos en el humanismo, creo que debemos, nos corresponde por Abraham, el creyente, ¿no? Que es el padre de la fe y es el que nos, en cierto modo, el que nos hizo israelitas. No nos hizo israelitas, no, pero nuestro padre pues sí es el padre de la fe. Y nosotros creímos como él creyó. ¿Está bien? Y nos gusta que él creyó y fue llamado justo. Entonces nosotros creímos y fuimos llamados justos. Oremos al Señor por Israel, hermanos. Oremos por Israel. Y
¿No sería, no sería exagerado decirle a Dios, Dios, no le pegues tan duro a los otros? Porque también son descendientes de Abraham. ¿No ve que son descendientes de Abraham por Ismael? Israel, descendiente de Abraham por, ¿dónde? ¿Perdón? Ajá, o sea, por Isaac. Por Isaac, pero de la promesa. ¿Está bien? Entonces, los enemigos de Israel son en realidad sus medios primos, medios sobrinos, medios hermanos. Porque ambos pueblos tienen como papá a Abraham, unos con Agar y otros con Sara. ¿Está bien? ¿Entiende eso? Bueno, si no, otro día explicamos eso, pero oremos. Dígale al Señor lo que quiera en favor de Israel. Le conviene a usted y me conviene a mí. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Señor, por todo este mundo de locura. Gracias por lo que compartimos hoy, Señor, que es la parte inicial de una serie que, si tú nos permites la vida, pues seguiremos desarrollando. Pero hicimos un alto en este momento para elevar una palabra de oración en favor de tu pueblo Israel. Señor, es tu pueblo, tú lo escogiste. Tú dijiste que si la madre que dio a luz un hijo se olvida de su hijo, con todo eso tú no te olvidarías de tu pueblo Israel. Tú has dicho, Señor, que es tu pueblo y que por la promesa que tú le hiciste a tu amigo Abraham, tú siempre ibas a tener en tu memoria y en tus manos y delante de ti a tu pueblo amado, tu pueblo escogido. Ahí están, Señor, y cierto, se han encerrado en incredulidad, pero gracias a esa incredulidad entramos nosotros. Por lo tanto, nos corresponde clamar delante de ti por ellos. Son tu pueblo, Señor Jesús. Son tu nación. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que mientras los enemigos de Israel se burlan por haber violentado su espacio aéreo y sus medidas de seguridad, mientras están festejando su victoria, ten compasión de ellos también, Señor. Ten misericordia de ellos. Ese es el conflicto eterno. Allí están, Señor, en pugna, en una guerra milenial. Con todo mi corazón te pido, Señor, que tú los guardes. Quieras hablar, Señor, con tu Espíritu Santo a los dirigentes de Israel, que con una razón justa, desde la perspectiva humana, están preparando no solamente la defensa, sino la venganza. Señor, compadécete, háblale, genera las condiciones para que, en la medida en que cuidas a tu pueblo escogido, también cuides de sus adversarios, Señor, porque creo que vienen días difíciles y creo que no es en vano el hecho de que hasta hoy solamente estén guardando luto por la pérdida de tantas vidas humanas. Señor, guárdalos, instrúyelos, háblale. ¿Qué te cuesta? Aparécetele en sueños, en una zarza ardiendo. Así es como tú tratas con tu pueblo escogido. Háblale a través de un animal. Háblale de tal manera, Señor, que pueda entender tu propósito, tu plan eterno. No nos corresponde juzgar a tu pueblo escogido, bendito Dios. Nos corresponde ponerlo en tus manos. Nos corresponde amarles desde el amor de Cristo Jesús. Padre, gracias por la libertad que nos das en este México lindo y querido. Gracias por el cuidado que has tenido de nosotros. Y gracias porque somos
beneficiarios de la promesa que le hiciste a Abraham, nuestro Padre también, en cuanto a la fe. Si quitamos el nombre Abraham y toda su historia, no queda esperanza para nosotros. ¿Cómo entenderíamos el cuidado tuyo? ¿Cómo entenderíamos la fe? Pero gracias por la oportunidad, Señor, de conocer a través de tu palabra la vida de Abraham, su fe inquebrantable. Y ahora, Señor, ahí están sus descendientes en pugna. Ten misericordia, ten compasión, Señor. Guárdales con tu mano poderosa. No podemos hacer otra cosa, pero tampoco podemos quedarnos ajenos a la tragedia que se vive en este momento, Señor, en la franja de Gaza y Cisjordania. Allí donde los palestinos, Señor, allí donde los israelitas, allí donde tantos grupos radicales preparando ataques con el fin de desaparecer a tu pueblo escogido, lo cual nunca va a pasar. Porque en el momento crítico harás tu aparición estelar para librar a tu pueblo escogido. Gracias, Padre. Gracias por ser el Dios de Israel y por ser el Dios nuestro. En tus manos la vida de los israelitas, de los palestinos. O diríamos de otra manera, en tus manos la vida de los descendientes de Isaac y de los descendientes de Ismael. En tus manos están, Señor. Cuida de ellos, guárdales. Que tu Espíritu les hable. No tenemos otra opción más que pedirte eso, que tu Espíritu les hable. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial en el cual tú nos permites poner en tus manos a tu pueblo escogido. Gracias, Padre. Tú eres el Rey, tú ejerces tu voluntad y gracias porque también escuchas nuestra oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Saludos, un abrazo para todos, para todas. Nos vemos en la próxima de la serie.